Hola, bienvenidos a un video más. El video anterior estuvimos hablando sobre todo lo que era la Biblia y la esclavitud y hoy vamos a hablar como siempre con nuestro colaborador y amigo de este canal, nuestro amigo Daniel Agüero desde Argentina. Vamos a seguir hablando sobre muchos temas, no solamente bíblicos, sino de diferentes creencias, mitos y todo esto. Pero nos estamos concentrando un poco en la Biblia porque hay mucha información. Y casualmente, como estamos en la famosa Semana Santa en este momento, o la están celebrando en el mundo, pues vamos a hablar hoy sobre un tema al cual he titulado Si Jesús celebró la Pascua, ¿por qué Él es la expiación? Es un gran interrogante. Pero antes de desglosar este tema, quiero darle como siempre la bienvenida a nuestro amigo Daniel. Hola Daniel, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Leonardo? ¿Qué tal la audiencia? Y bueno, vamos a comentar un poco todos estos temas. Exacto, porque lamentablemente el mundo está, sobre todo el mundo en Occidente, está completamente adoctrinado con este tema y tienen esta celebración. Eh, Obviamente que para los judíos es otra fecha distinta y para los judíos es otra cosa distinta, como les enseñaron aparentemente en sus leyes o en su Torá. Y para el mundo occidental, que es una herencia obviamente romana, pues todo el mundo habla de Semana Santa, ¿no? Cuando en realidad esa supuesta celebración, o sea, nosotros en este canal tratamos de seguir esos, digamos, todo eso que está en la Biblia, pero nada de eso está completamente corroborado de que es cierto, de que hay muchos mitos, ¿no? Hay muchas cosas, hay mucha mezcla de mitología griega y hay una influencia romana y hay una cantidad de cosas que realmente nos deja pensando si realmente Jesús existió, porque ni siquiera históricamente aparece, pero bueno, eso lo vamos a hablar en otro video. Pero lo que me quiero concentrar es dónde nace esta celebración. Nace en lo que hablábamos la vez pasada con Daniel sobre el hecho de que los libera de Egipto, ¿no? Aparentemente después de más de 400 años, cuando eso ni siquiera está en los registros egipcios, pero suponiendo que fue así, es una vez de que los libera en ese trayecto del desierto, les da una primera celebración con respecto a que ellos deben recordar digamos, esa liberación de Egipto, ¿no? Entonces, rápidamente aquí con mi amigo Daniel vamos a estar hablando sobre, yo les voy a leer rápido este texto de Éxodo capítulo 12 y lo vamos a ir analizando. Dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia, mas si la familia fuera tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato y su casa tomarán uno según el número de sus personas, conforme al comer de cada hombre, y haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o o de las cabras, lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. Noten ustedes que todo esto que estamos hablando es todo lo que la gente enseña, como que si esto fuera Jesús. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego. Su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así ceñidos vuestros lomos, vuestros calzados en vuestros pies y vuestros bordón en vuestras manos, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasé aquella noche para la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias,
y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová, y la sangre os será por señal en la casa donde vosotros estéis, y veréis la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando la tierra de Egipto. Y esto es lo más importante al final, dice, y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Entonces, todo esto que acabamos de leer es eso, es que es lo que la gente asume como que eso es todo lo que pasó Jesús, ¿no? De que fue inmolado, de que era sin defecto, de que tenía que ver con todo eso. Y yo pregunto, ¿en qué momento de esa historia él está hablando de que un ser humano podía hacer eso? ¿En qué momento él está diciendo que en un futuro alguien vendría y tomaría ese lugar cuando realmente a este supuesto Dios siempre le sacrificaban era corderos? Entonces no hay absolutamente, y además le dice, ustedes lo celebrarán por todas las generaciones, no les está diciendo, o sea, por estatuto perpetuo. ¿En qué momento le está diciendo en un estatuto perpetuo que va a cambiar o que va a dejar de ser? No, y les está siendo completamente estrictos en todo eso. Entonces, todo lo que la gente habla de Semana Santa, en realidad tendrían que celebrarlo de la misma forma, pero vamos a hablar por qué la gente mezcló supuestamente a Jesús con eso cuando él no tuvo absolutamente, realmente nada que ver con eso. ¿Qué opinas, Daniel, sobre eso? Sí, básicamente toda esta liturgia, toda esta costumbre y toda esta simbología que se hacía en ese momento, esa ordenanza dada por este Dios del Antiguo Testamento, era para la tribu de Israel, no era para todo el planeta. Exactamente. Eso por un lado. Después, cuando apareció Constantino y se fabricó todo lo que sería la historia cristiana, se le dio énfasis sacando un poco de cada lado. O sea, la base estaba en el Pentateuco, en toda lo que era la parte de Israel, pero también se sacó de los griegos, de los nórdicos, de Egipto, del budismo. No olvidemos que Mateo 5 ya, la mayoría de todo lo que se habla, ya lo habían escrito 600 años antes de Cristo, supuestamente, en el Sermón del Monte, bueno, todo un montón de cosas de Mateo 5 en el budismo. O sea, se hizo como una religión sincrética y esas ordenanzas, como tantas otras supuestas simbologías, para autoproclamar de que este hombre que ocupó el lugar de la humanidad, una simbología que realmente los fueron metiendo, como saben decir acá, a presión, eh, como con un torniquete, hasta buscarle la forma de darle la simbología que era como una parábola. Sí, no, le metieron un cuento, o sea, como dicen por ahí, ¿no? Nos metieron un cuento chino, porque realmente eso no tiene nada que ver. Por eso es que los judíos no creen en Jesús, porque eso para ellos, en su mentalidad, de todo lo que ellos les han enseñado, y bajo todas estas leyes de fiestas, de todas esas conmemoraciones, para ellos es absurdo que un ser humano se ponga en una fiesta cuando nunca se les dijo nada sobre eso, simplemente se les dijo que celebraran eso como que ustedes habían salido, habían sido liberados de Egipto, y que lo hicieran como una ordenanza y que compartieran en familia y que mataran un cordero sin defecto y que tal, y que si no alcanzaba para todos, entonces unieran dos familias y todo lo que leímos. Y dice, y lo celebrarán como estatuto perpetuo. ¿En qué momento él está hablando de que un ser humano puede expiar el pecado de la humanidad? Eso es un completo invento. Ahora, eh, volviendo al título, Jesús, la gente dice, es que Jesús vino y que él que él anuló la ley, eso es falso.
que primero no sabemos si existió, porque él tiene una referencia muy parecida a Mitra, que vamos a hablar sobre eso. Pero el hecho es que si él fuera la expiación del pecado, que quites que el pecado del mundo y todo ese cuento que le han metido a la gente, si eso fuera cierto, entonces ¿por qué celebró el Pascua? Porque él siguió con la tradición judía o israelita de esa celebración que era una celebración perpetua. Entonces, para corroborar lo que estoy diciendo, si usted busca en Lucas capítulo 22, dice en el verso 7, luego el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua, Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id preparando la Pascua para que la comamos. ¿Para que qué? La comamos. Ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo, he aquí al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle hasta la casa donde entrare y decid al padre de familia de esa casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde ha de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, eh, preparad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Y entonces hay una parte donde dice él también que digamos que él había añorado mucho ese momento de estar o sea, de celebrar la Pascua con ellos. ¿No? ¿Cuánto he esperado este momento para celebrar la Pascua con vosotros? Entonces yo pregunto, si él celebró la Pascua, ¿en dónde está que él es la expiación de esa Pascua? Si él celebró la Pascua. Ah, sí, sí, sí. Sí, y como esas cosas que no concuerdan, porque uno, si acá el tema pasa porque si uno pone en tela de juicio o se pone a analizar verdaderamente cada cosa, uno va viendo que no encaja. Es como, más o menos como cuando decían que estaban a la noche adentro de Jerusalén. Entonces salían afuera y después entraban de nuevo y que salían a la noche, ¿no? Salían y entraban. Y uno se pone a estudiar, o sea, sin ánimo de crítica, pero simplemente lo que es información, que es pública. No se podía salir. La única forma de poder salir de adentro para el exterior de los muros, porque era con un papel firmado por el rey Herodes en ese momento, firmado y lacrado, y tenía que venir la persona que iba a salir junto con el segundo, el valet o la persona de más confianza del rey, con el papel, con el sello lacrado con el anillo del rey, para que lo dejen salir. Y no se abrían las puertas, se salía por lo que se llama el ojo de la aguja, que era un lugar de 1,70 m de alto, no muy ancho, que pasabas medio agachado, pero eso también tenía guardias de un lado y del otro. Es más, en las puertas de la guardia había 5 guardias en la torre, 5 guardias en el medio, entre puerta y puerta, durante toda la noche. 10 guardias de un lado y 10 guardias del otro. Entonces, no era tanto que entraban, que salían, que entraban, que salían. En este caso también, a la noche era como si fuera como un estado de sitio. No podían andar para todos lados. Vamos a reunirnos a festejar, no sé, en este caso la Pascua, o festejar el cumpleaños de no sé quién, o lo que, no sé si festejaban cumpleaños, pero no era tan como lo quieren hacer creer de que había tantas libertades, porque estaban en una ciudad tomada por los romanos que no te dejaban mover. Durante el día sí, pero después. Entonces hay un montón de cosas que no concuerdan, y no concuerdan tampoco junto con las costumbres, porque si para Israel le dice que esto es a perpetuidad, para siempre, o sea, no para toda la humanidad, pero para Israel,
No le dice, no, pero de acá a un tiempo va a haber un cambio. O va a venir No, un... No, no. ya les da por hecho que esa es su Eh, celebración para siempre y que lo que está implicado en ese sacrificio es un cordero sin mancha, ¿no? Un animal. Ahora, ese cuento yo no entiendo por qué el ser humano no capta esto. O sea, a veces criticamos, la gente critica a los indios, ¿no? Es que los indios le oraban al sol, los indios hacían sacrificios, los indios hacían esto. Resulta que la gente acepta esta misma terminología, ¿no? Todo el tiempo haciéndole sacrificios a un dios, ¿no? O sea, ¿por qué necesita él un sacrificio? un ¿Por Dios qué tribal. necesita un animal para qué? Luego es que él no puede perdonar como nosotros los seres humanos, que si alguien hace una falta, lo perdonamos directamente. Si un hijo falla, uno lo perdona. Si un amigo falla, uno lo puede perdonar. Uno no le va a decir a un hijo, oye, que un hijo venga, uno le dice, mira, papá, cometí un error gravísimo, tal, tal. Ah, bueno, entonces sale a la calle, pues ese animal que está allá, que acaba de nacer en no sé dónde, que lleva hasta ahora un mes de nacido, un perrito, lo que sea, ve, mátalo, sacrifícalo, dególlalo, tráelo para mí y yo te perdono. Si yo les digo eso, ustedes van a decir en esta sociedad, tipo está loco, ¿no? ¿Cómo le va a pedir eso a su hijo que vaya y mate un animal? Pues eso era lo que ese ser les pedía a ese pueblo. Y ahora vos estás haciendo un énfasis de algo que yo también hago mucho énfasis en, y lo he hecho en otros videos, es que las leyes, todo lo que usted ve en la Biblia era para un pueblo, no era para el mundo. ¿Y por qué? Porque este es un Dios, o este es un ser local, que por eso se llama Jehová de los ejércitos, que solo preparó un pueblo, le mandó leyes, lo cogió, lo adoctrinó, le puso leyes, los llevó a la guerra, los enseñó a matar, los enseñó una cantidad de cosas y solo los usó a ellos. Porque sí, ¿cómo es posible que un Dios de toda la humanidad mande a un pueblo a matar a otro pueblo, ¿no? O sea, no tiene Es, mucho sentido. este pueblo he elegido para mí. Dice, ¿y qué? ¿Los Sí, otros que no existen los otros? no existen, no existen. Claro, este pueblo es No. para mí y los demás hay que matarlos a todos, porque después el Sí. objetivo era ese, matarlos a todos. Entonces, esa es la gente no entiende que eso de que vamos a hablar sobre los 10 mandamientos, vamos a hablar sobre, pero toda esa historia de mandamientos, de todas esas leyes como esta que estamos leyendo, es única y exclusivamente para que usted lo mire en ese contexto histórico, en ese momento, si es que fue verdad, y para ese pueblo, para nadie más, no es para la humanidad, no es para aplicar, que cogió Roma y lo aplicó para todo el mundo, ¿no? Los 10 mandamientos para todo el mundo, ¿no? Pues no entienden el contexto histórico de donde se está dando, ¿no? ¿Por qué lo está diciendo? Porque este contexto histórico, aparentemente histórico de la Biblia, ¿no? No de la historia, histórico de la Biblia, donde le está dando las leyes de la Pascua, o lo que llaman en hebreo Pesach, que Pesach en hebreo significa pasar al otro lado. O sea, que él supuestamente los pasó al otro lado de la esclavitud a lo que hablábamos, ¿no? Pero bueno, mató casi a todos. Entonces es un gran, en fin. Entonces, el punto es que de dónde sacan ese cuento de que Jesús es la expiación, que murió por los pecados del mundo. Porque ¿de dónde sacan ese cuento si ni siquiera eso es bíblico? ¿No? Eso no está ahí. Está la fiesta de Pesach y eso era lo que estaba pasando en ese día. Y ya vimos que Jesús mismo celebró el Pesach. También hay un punto acá, Daniel, que es que hay mucha gente que dice, no, es que ahora hay otra doctrina por ahí que dice que Jesús no era, que Jehová no era el padre de Jesús, sino que él vino a desenmascarar a Jehová. No, eso no es cierto, porque si fuera así, él no tendría por qué haber celebrado la Pascua, que fue una ordenanza de quién, de Jehová. Claro. No la celebraría, no le diría, no, ese tipo está loco. Mira todas Bueno, las atrocidades que hizo en el pasado, yo quiero andar celebrando eso. Además, les hubiera dicho claramente, además no hay que celebrarla porque yo soy la Pascua, yo soy el Pesago, yo soy no. claro. Entonces, No, eso es una completa locura. no le daría ningún valor a todo eso. No le daría Tampoco ningún él valor. cuando leyó la primera vez que en Isaías 61, del Sí, 1 al 3, acá se cumplió la escritura. Hubiese dicho, no, todo esto no tiene sentido, todo esto sí, está mal, exacto. este Dios de ustedes está equivocado, no, nada que Bueno, ver. se levantó en la sinagoga y leyó al profeta Isaías y dijo que Claro, Jehová le dio la es- profecía de que sería enviado a
sanar a los enfermos, a curar a no sé qué, Ah, sí, sí, sí. Entonces dice, hoy aquí esa profecía se ha cumplido delante de ustedes. Entonces quiere decir Ah, que él venía de parte de Jehová. Para los que dicen que no, que Jesús no vino de parte de Jehová y que él vino a enseñar otro Dios y que era el verdadero Padre y todo eso, pues también es falso porque entonces él no tenía por qué haber leído eso en la sinagoga y decir que él venía de parte de Jehová y ahora no tendría por qué celebrar la Pascua. él reivindica también la ley, vine a cumplir la ley, como A que era cumplir la algo ley, venía de parte maravilloso. Claro, exacto, sí, sí, algo según esa fantástico. historia, ¿no? Sí, sí, Según sí. esa historia. Ahora, otro verso para que analices lo que es tremendo. En Juan capítulo 13 verso 15, Jesús dijo algo muy esclarecedor, bueno, según la Biblia, ¿no? No estoy hablando, porque no sabemos si existió realmente. Sí. Pero era lo que dice Jesús, Juan capítulo 13 verso 15, dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Que uno ponga su vida por sus amigos. No dijo en ningún momento que uno muera por toda la humanidad, ¿no? Sino dijo que uno ponga su vida por ellos, por los que estaban alrededor de él. Incluso se habla mucho de que si existió un Jesús histórico, no un Jesús divino, que alguna vez yo hablé sobre eso, bueno, en otros videos de otro canal, es que hay una diferencia entre el Jesús divino y el Jesús histórico. El Jesús divino es el romanizado, ¿no? Al que le metieron todo este cuento de la Semana Santa, que murió por los pecados, que bla, bla. Pero pudo haber existido un personaje histórico que era un revolucionario, que era un problema para Roma y para los mismos judíos, pero no porque fuera Dios, ni porque fuera a venir a expiar pecados, ni porque fuera nada. Sencillamente porque era un problema, alguien que tenía, era un libre pensador, por decirlo así, que decía esto no está bien, esto está mal o lo otro, pero no tenía nada que ver con una divinidad. Entonces era un grupo en particular que era como decir, lo llamaban como una guerrilla de esa época. Por eso era que Pedro supuestamente andaba con espada y todo ese cuento, ¿no? Porque estaba listo para pelear. Entonces, Supuestamente de la rama de los macabeos que tenían, habían sí, secuestrado sí, 200 espadas y después 200 más y todo así. sí, entonces era como de un grupo revolucionario, pero que no tenía nada que ver con divinidad, ni que, por eso cuando él dice voy a dar la vida por mis amigos, es como cuando usted tiene una causa, cuando hay un grupo revolucionario que tiene una causa y dice en algún momento me van a arrestar y me van a matar, pero bueno, estoy dando mi vida por la causa y por mis amigos. ¿Por quiénes? Por los que estaban ahí. ¿No? Pero no está hablando en ningún momento por la humanidad, ni que voy a expiar, ni que voy a hacer nada. Entonces creo que ya todo el punto de la crucifixión y todo esto que se narra ahí, ya viene a entrar la mitología griega allí y viene Roma a romanizar más esa historia y les dio un resultado tan tremendo y un éxito que hasta el día de hoy la gente cree de esa manera esa historia. ¿No? Porque está todo basado en este otro héroe romano llamado Pablo. Pablo, que es el que dio todas esas supuestas instrucciones. Aparte, a la gente cuando realmente quiere estudiar, le digo, ¿vos querés realmente estudiar? Sí. Bueno, fíjate algún día que realmente tengas una tarde libre, que llueva, que no puedas salir a ningún lado, agarrá la Biblia, agarrá toda la parte de la resurrección, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y hace un bosquejo de cada una, de los pasajes, de la resurrección, nada más. Y vas a ver que las cuatro se contradicen. Si vos vas a un juicio, Ujú. vas en cana por falso testimonio, vas preso directamente por falso testimonio. ¿Por qué? Porque en una dice que adentro había tal cosa, en el otro dice que no, que había tal otra, una dice que llegó una persona, el otro dice que llegó el otro, y después llegó muchos más, otros dijeron que la pierna estaba corrida, los otros que no, que estaba el ángel, en la otra no estaba el ángel. Todo se contradice, es una contradicción permanente todo. No, no más con las generaciones de Jesús, ¿no? Por un lado uno dice que es por la generación de María y el otro dice, creo que fue Lucas y entre Lucas y Marcos ahí
hay una diferente genealogía. Uno dice que es por María, el otro dice que es por José, cuando las mujeres no tenían genealogía. Claro. Entonces, ya no más por ahí, ¿no? Pero bueno. Eh, O sea, tratando de justificar lo injustificable. exacto. Entonces, las personas, el problema es que la mayoría de personas hoy día están adoctrinadas, pero la gente no lee la Biblia. Mm. Y si hay personas que preguntan, ay, no es que estos quiénes son, pues somos personas que estuvimos muchos años metidos en eso. Y que un día nos pusimos realmente a leer la Biblia de verdad. No lo que diga el pastor, no lo que diga el líder, no lo que diga el sacerdote, no, sino usted mismo póngase a leer desde el principio. La mejor fórmula de que usted despierte y entienda la realidad es leyendo desde el principio, ¿no? Porque como ya te hacen meter el cuento de que no, es que el Antiguo Testamento está obsoleto, ¿no? Que Claro, ahora todo es nuevo. Sí, pero la nueva moda es esa. ese es el gol más grande que le han metido a la humanidad para que no se den cuenta el semejante personaje de monstruo que está en el Antiguo Testamento, porque es un Es- monstruo completo. Entonces, claro, con eso evitan de que lo miren, lo analicen, ¿no? Miren de dónde todo eso y le metieron un cuento en donde de hecho se dice que Constantino era un adorador de Mitra, ¿no? Para él era Mitra, de hecho que para él creía que Mitra había nacido el 25 de diciembre, por eso que metieron esa fecha de Navidad. Para él Mitra, si usted estudia la historia de Mitra también, que tuvo discípulos, que murió, que resucitó al tercer día, todo lo mismo. y Entonces lo que hicieron fue meter esta historia y le cambiaron el nombre a un hombre judío y tal, y ahí le metieron todo esto, y la gente hoy exactamente. sigue creyendo en esta historia que realmente es una mitología griega escondida y que le hicieron un gol ahí. Y algo que vos mencionas muy importante, y es que yo siempre he pensado lo mismo, yo siempre he pensado que Pablo, si es que existió, fue un encubierto de Roma. Porque qué casualidad, ¿no? Que el único que escribe casi todo el Nuevo Testamento es Pablo. Casi Claro. el 90% de todo es Pablo. El que no estuvo en la historia, el que no estuvo con ellos, el que no vio nada, el que solo le contaron. Qué casualidad fue el que más escribió. Y los otros que supuestamente estuvieron con él, casi no escribieron. Entonces, ahí se da uno cuenta de cómo fue la intención de romanizar la historia para que el imperio que estaba en esa época cogiera fuerza más, ¿no? No solamente siguiera con el poder político, sino religioso, y les dio un resultado espectacular, tanto así que hoy día siguen teniendo poder. Es igual. Sí, sí. Y luego después tuvieron el monopolio de esa religión. Entonces de ahí en más empezaron a hacer a tratar de herejes y a masacrar en nombre de la religión, ya no de Roma, sino de la religión. Esto es así porque yo lo digo y te callas la boca y si no te mato y punto. Mira qué Sí, fácil sí, que es. sí, no, eso es una cosa, es Y no una cosa. olvidemos que hace 150 años atrás, 150 años atrás, el 5% de la población sabía leer y escribir. Pero hace 200 años atrás, sin ir muy lejos, y el 1, el 2% como máximo sabían leer y escribir. Los otros eran todos iletrados y supersticiosos. No sabían ni en qué día vivían. Se guiaban por lo que le contaban por una campana que iban ese día a la iglesia y bueno, es así porque el tipo lo dice. Y era más o menos así, o sea, todo fábula tras fábula, historia Ujú. tras historia. Ahora ya para finalizar, analicen esto, todo lo que pasa supuestamente en la crucifixión y que los romanos lo crucificaron porque la historia de Pilatos y que el ladrón y que todo eso que ya sabemos, tampoco coincide, ni siquiera eso coincide con el rito judío, porque primero que todo, eso tenía que haber, para todos los ritos de expiación tenían que ser en el templo, ¿no? Porque ya existía en ese momento el templo de Jerusalén. Entonces todos los ritos eran en el templo, eran ante un sacerdote. Él tenía que hacer todos los pasos a seguir del ritual y era una cuestión, digamos, que lo hacían en obediencia. Entonces esto que pasó ahí no tuvo absolutamente nada que ver porque fue un grupo romano que no eran judíos. Al contrario, esos judíos no estaban en contra de ese hombre supuestamente,
O sea, que ellos no estaban haciendo ninguna expiación. Ellos sabían que la Pascua ya había pasado, que ya la habían celebrado el día anterior. Entonces, que eso no tenía nada que ver, simplemente tenía que ver con alguien, un ser humano que les estaba generando un problema a ellos, aparentemente, si esa historia fue cierta, pero que todo lo que pasa ahí no es un ritual de expiación. Pues no sé si me explico, no tiene nada que ver, O absolutamente sea, nada que ver. estaría como reivindicando Jesús, que se oponía y todo esto, reivindicando a un Dios sangriento, ritualista, que era un Dios más, este Jehová, porque estaba básicamente en todo el Antiguo Testamento, estaba enojado con las otras naciones porque no mataban animales en sacrificios para él. Ujú. Nada más, ¿por qué? No, Porque y es que los otros recibía, mataban para Baal, para Belcebú, para no sé, para sí, Astarot, y este era para, o sea, eran los mismos rituales sangrientos. Uno lee al principio, creo que era en Levítico, el capítulo 1, 2. Vos mirá, parece algo, o sea, se sangre. bañaban con sangre, o Sí, sea, sí. No, y fuera de eso no, pero, ¿de qué me recibían están ese olor hablando? y lo recibía como un olor fragante. Claro, algo más maravilloso era. Ahora aquí hay una contradicción también de parte de Jesús, supuestamente, porque según las leyes, que esto fue lo que generó un poco esa historia de que él es el sacrificio y no sé qué. Y vamos a saber si él fue el que lo dijo, porque eso mismo les decían de Mitra y todo esto. Por ejemplo, en una parte donde él dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Eso era una completa herejía para los discípulos. Primero porque era prohibido comer, era prohibido practicar el canibalismo Sí, y era prohibido, bueno, supuestamente porque también vamos a hablar sobre el canibalismo que no era tan prohibido, en cierta forma porque este Jehová lo promovió en algún momento. Y beber mi sangre sí que era prohibido, claro, porque beber sangre, por ejemplo, si usted mira, si miramos en Levítico 17, dice, porque la vida de toda sangre es su sangre, por tanto he dicho a los hijos de Israel, no comeréis la sangre de ninguna carne. Ahí está todo contrario a lo que está diciendo Jesús. No claro, comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Cualquiera que la comiere será cortado, o sea, claro. será asesinado, ¿no? Pero ah, Entonces, ¿cómo les Constantino, va a decir que coman de su carne y beban de su sangre si eso era completamente una ley en contra de ellos que los llevaba a la pena de muerte? Constantino se las arregló con los Claro, autores para acomodar todo y darle forma a algo que no tenía forma de nada. Pero claro. Entonces se cogen de ahí, de ese verso, para decir es que sí, esa era la expiación. No, si eso lo dijo él, no creo, porque si él supiera la ley no va a decir un disparate de esos. Que hasta los mismos discípulos, según esa misma historia, decían, pues, ¿de qué está hablando si nosotros no podemos ah, hacer eso? sí, sí, O sea, eso es como, nos va a llevar a la pena de muerte. O sea, ni siquiera ah, porque fuera simbólico estaba bien nombrado porque era anti ley. ah, Entonces, no, eso ahí se da uno cuenta que empezaron a manipular versos para tratar de hacerle a pensar a la gente que él está hablando de que él es la expiación, ah, cuando eso no tiene ninguna lógica por las leyes judías. Si usted le pregunta a un judío, eso es un disparate. ¿Por qué? Porque él está adoctrinado así como estamos leyendo, ¿no? Y se está bajo la ley, pero no pueden creer que un personaje, empezando ellos tampoco. Habían sacrificios de humanos, pero eso es otro tema que vamos a hablar en otro tema, donde este ser se aceptaba sacrificios humanos, pero no como expiación, sino como otra cosa. sí, sí. Entonces, en fin, es una completa locura todo esto, y por eso volvemos al mismo título, ¿no? Si Jesús celebró la Pascua, porque Él es la Pascua. Es absurdo. Una contradicción permanente. Y todo esto no es para poner mal a nadie ni criticar a nada, sino para que la persona pueda ver una realidad más objetiva estudiando por su propia cuenta, para que no sea...
porque si no yo los termino justificando porque sí, porque no encaja, pero yo lo justifico igual. Entonces, o sea, yo sería como partícipe necesario de todas las atrocidades que se hicieron también en el Antiguo Testamento. Sí, eso es una acomodación completamente de esto y se ve ahí metida la mano de este eh, convenio de Nicea que hicieron en el siglo III con Constantino, ¿no? Ahí se ve toda la mano de él en todo eso, en toda esta manipulación de textos para que la gente pensara eso, pero obviamente también uno analiza y se da cuenta que la Pascua real nunca era así, no tuvo nada que ver con todo eso que supuestamente pasó con Jesús en la cruz. Ahora, ya para terminar, porque está larguísimo el video, Sí, sí. es otra cosa y es que quiero hablar sobre la famosa resurrección, ¿no? Supuestamente todos los que crucificaban o inmolaban o colgaban en esa época romana, todos ellos eran considerados malos, ¿no? Gente ¿no? de lo peor, entonces los sacaban y los tiraban en fosas y los quemaban rápido para no hubiera enfermedades. Entonces dicen que vino alguien y se llevó a Jesús, alguien que era muy conocido y que tenía dinero y tal. Bueno, le hacen todo el ritual de lavarlo y de todo eso de estas aromáticas y todo lo que le hacían para lavar el cuerpo. ¿Por qué por qué su entierro no fue como lo mandaba supuestamente Jehová, ¿no? El pueblo vuelve o sea, supuestamente como él dice, ¿no? Que según esa historia, que el polvo vuelve a la tierra. Claro, porque para mi punto de vista, hicieron todo esto de que José de Arimatea, que era el Ese José de tío, que era con Arimatea. mucha plata, que había hecho Sí, comprado esa tumba, porque si esta persona después iban a inventar que resucitaba, y iba a quedar medio lúgubre que salga de entre la tierra lleno de tierra como un zombie. Entonces era sí. más, En una más fosa común. romántico, claro, más romántico que estaba embalsamado como un rey y que de ahí Ujú. salía y salía volando con alitas, qué sé yo, todo, o sea, con las cuatro contradicciones Y si de usted los y si cuatro usted lo mira pasajes de como lo muestran en resurrección. las películas, la tumba vacía, ¿no? Como Claro, lo muestran como que estaba acostado en un sitio adentro sí, 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 y nunca fue enterrado, claro. bajo tierra. No, Entonces no, eso no, ya está en contra de la misma ley judía y de las mismas leyes romanas, claro. porque ningún cuerpo podía permanecer fuera de la tierra porque se podía contaminar y podía traer enfermedades y por eso en esa época eso era los metían rápido, los enterraban muy rápido. Sí, sí, sí. Entonces, ¿por qué? Qué casualidad que por qué no fue enterrado como todos para que eso fuera más milagroso, por decirlo Claro. así, ¿no? Iba a No, quedar, sino en una cueva, ah, ¿no? En una iba, cueva y claro, entonces iba a quedar muy lúgubre que salga todo de la de la tierra tierra. sacando, claro, ¿viste? Entonces ese es otro cuento medio romano y otro cuento medio chino ahí que nos están metiendo y obviamente que supuestamente Mitra también resucitó y todo eso al tercer día. Entonces, ya para terminar, simplemente es aclarar que todo eso no tiene nada que ver con la resurrección. O sea, todo eso que hablan de la Semana Santa, de la crucifixión y la resurrección, no tienen nada que ver, ni siquiera con la misma Biblia, porque lo que se celebra es la Pascua, el Pesach judío, ¿no? Para un pueblo específico, bajo unas ordenanzas específicas, en un contexto histórico y dadas para toda la vida, o sea, generaciones, Para todas las esa generaciones raza, lo ven era para perpetuo, esa raza, para esa raza y lo tiene que celebrar perpetuamente y punto. Eso no, la gente de Occidente no tiene nada que ver con eso. un Y la invento. gente anda ahora celebrando es que todo esto y hasta lo celebran mal porque no tiene nada que ver con eso. Es una idea que le metieron toda esta gente de esa época. En fin, Sí, cada sí. cual que saque sus propias conclusiones y ojalá lean y ojalá analicen y no hagan comentarios como pobres, ¿no? Como gente, pobres diablos, pobres no sé qué, se van a ir al infierno. La gente que hace las mismas tontadas de siempre. No, hablen con Con fundamento, argumentos, con con fundamento. fundamento, claro. No, esto y esto, pero no solamente porque empiezan es a insultar.
¿no? No tienen otra cosa que decir, no, pobrecitos, se van a condenar, en fin, no. Nada de Claro, eso. Cuando uno pierde el miedo y sabe quién realmente es ese personaje y quién realmente es el Dios de este mundo, según para ellos, ¿no? Ya uno lo analiza de otra forma y va tratando de que la gente despierte. sí. Y redondeando y para terminar, tratar de ser más objetivos, comparándolo, yo quizás sea una comparación fea, pero eh, si yo estoy en un partido de fútbol y mi equipo favorito hace un gol en Orsay, y es Orsay, yo fanáticamente no lo voy a justificar. Me hubiese gustado que sea gol, pero lamentablemente fue Orsay, y fue Orsay, y listo. Por eso, pero hay que analizarlas a las cosas y Sin no, fanatismo. y no ser fanático mal. Exactamente. Estudiar con fundamento. Ajá. Bueno, Daniel, gracias No, por gracias tu a ustedes. apoyo en este tema tan difícil, en todos los que seguiremos tratando. Hablaremos de más temas en próximos videos. Y solamente no lo estamos haciendo para que ustedes se ofendan ni para que ni estamos atacando a ninguna religión. Simplemente analicen que realmente hay que poner las cosas donde es, en el contexto que es, para no seguir cayendo en todos estos engaños que en cierta forma la humanidad repite y ha repetido por siglos. Entonces lo dejamos en ese punto. Como siempre, no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Les dejamos otro video también para que lo vean y seguiremos hablando sobre estos temas que son controversiales, pero que realmente muy pocos los escuchan porque están acostumbrados a escuchar lo que los oídos quieren oír. Así que sin más preámbulos, gracias Daniel y nos vemos en próximos videos.